Esto es Veganismo Ilustrado, el podcast de dos artistas comprometidos con los derechos de los animales. Y este programa lo hacen Dase, ilustrador y diseñador gráfico vegano, y El Gusano Vegano, un servidor, diseñador web para negocios y emprendedores veganos. ¿Qué tal, Dase? ¿Cómo vamos? Fenomenal. ¿Tú cómo estás, Marc? Bueno, pues ahí vamos, a puntito de grabar el episodio número 9, que la cosa avanza, vamos Sí, sí, tirando. sí. Y además es especial porque hoy no vamos a hablar de veganismo, aunque esté relacionado. Sí, bueno, yo creo que sí, que está muy relacionado. Bueno, pero son conceptos independientes. Sí, sí, son conceptos independientes que al final siempre afecta a uno al otro y bueno, sí, sí, sí. Y que no, y que no puedes o no deberíamos ser solo una de las dos cosas, sino que lo ideal es complementarlas. ¿De Claro. qué estamos hablando? A ver, tanto hype. Bueno, sí, todo el mundo ya lo habrá visto en el título del podcast, del programa, pues del Zero Waste, ¿no? Vamos, venga, va. Explícanos, Dase, va, ¿qué es el Zero Waste? Vale, pues el zero waste o bajo o cero residuo, como su nombre indica, es una filosofía o un estilo de vida en la que se intenta no generar basura. Actualmente, y no quiero desalentar con esta afirmación, es imposible, pero se puede llegar a reducir nuestros residuos en un porcentaje altísimo, probablemente por encima del 90%, pero hay algunos elementos, algunas partes, algunos componentes de productos que consumimos que o bien no son ni siquiera reciclables o son reciclables pero tienen una vida muy finita, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue esto de primero, ¿por qué hacerlo? ¿No? ¿Por qué querríamos ser zero waste o tener un residuo cero? Bueno, pues obviamente somos casi 8.000 millones de personas. Si todas vamos generando Casi nada. residuo, pues nos estamos enterrando y por eso actualmente ya existen islas en el mar que son islas de basura. Y la gente se piensa que esas islas de basura se salen porque tiramos directamente cosas a la playa o al río, pero no es así. Incluso a nivel de cómo se gestionan los residuos actualmente, muchas veces se exportan, es decir, la basura que generamos en España y que tiramos en la basura, en la papelera o en los contenedores, se paga a otros países para que ellos se ocupen del problema. Pero hay países que asumen esa responsabilidad porque necesitan el dinero, pero no tienen los medios, ni conocimientos, ni técnicos para realmente hacerse cargo de esos residuos. Y es que el problema no está tanto en que esos países no tengan esos medios. El problema está en el exceso de basura que generamos. Entonces, ¿cómo hacemos esto para básicamente no cargarnos el planeta? Pues hay varias cosas que podemos hacer, son varias etapas en función de si es antes de consumir, durante el consumo o después de consumir, que nos pueden ayudar a ir al zero waste. No sé si tú, Marc, conoces las famosas Rs. Sí, algunas conozco. Lo que quería hacer un pequeño apunte para que la gente se haga un poco la idea. Las islas que hay de plásticos y de basura no son islas en las que cabe una palmera y ya está, ¿eh? O sea, son islas que pueden ser grandes como países del mundo, pero grandes, grandes, realmente grandes. O sea, no estamos hablando de una islita. Claro, es que yo creo que una manera de realmente ser consciente de esto, y yo lo tengo pendiente, la verdad, es medir nuestra basura. Medirla, por ejemplo, en kilos, porque en volumen es un poco más complejo, porque a lo mejor una botella, una garrafa de plástico ocupa mucho, pero realmente no es tanto el peso. Ujú. Entonces, una manera de hacerlo es pesar nuestro recipiente de plásticos, de vidrios y demás, y pesarlo para ver cuánta basura generamos. Luego también, y esto es muy importante de cara a la definición del zero waste, es que los productos de aluminio, por ejemplo, o de cristal que son reciclables y no pierden propiedades, no pierden calidad, no se consideran como un residuo dentro del concepto de zero waste, porque Ujú. son productos que pueden estar dentro de una economía circular, volver a la industria, volver al consumidor y demás, ¿no? Entonces,
no entraría dentro de esos desperdicios que sí que serían pues muchísimos plásticos y otros componentes que no se pueden reciclar o que son tan difíciles de reciclar que no se reciclan. También Ujú. decir que lo ideal es ni siquiera llegar a pasar por el reciclaje, por eso vamos a hablar un poco de las Rs. Entonces, la primera R, Marc, ¿sabes cuál es o cuál dirías que es? Venga, va. No, dinos tú, que estás ahí a tope con el tema. Bueno, pues la primera R, incluso podríamos poner alguna previa, pero la primera más popular es reducir. Reducir nuestro consumo. Si tú consumes menos, vas a generar menos residuo. Entonces, esa sería la principal. También dentro del reducir podríamos englobar el repensar, que iría incluso antes, que sería esa parte de coger conciencia y también nos ayuda a decidir qué cosas no solo podemos no consumir, sino que podemos eh, consumir desde unos orígenes más sostenibles o simplemente sin tanto packaging. O sea que al final esa primera R podría ser repensar o reducir. Podríamos hacer repensar y reducir. Ujú. Una vez ya consumimos productos, pues bueno, como decíamos, lo ideal es tener en cuenta que, por ejemplo, hay plásticos de un solo uso que se usan unos minutos y tardan en descomponerse hasta 1000 años. Entonces, Ujú. claro, estamos hablando de que tus pañales, si eran de plástico o tenían plástico, todavía hoy están sin descomponer, ¿no? Y probablemente no reciclados. Entonces, esto aún le quedan casi 1000 años, porque claro, es que de 1000 años réstale 20, 30 o 40 o 50 años, le quedan más de 900. O sea, es una cosa muy brutal. Entonces, eh, por eso el tema del reducir. Luego la segunda R sería reutilizar. Antes de consumir, podemos reutilizar y darle una segunda vida a cosas que utilizamos día a día. Por ejemplo, yo aquí tengo una Ujú. lata pues esto sería de garbanzos o de lentejas, que le hemos quitado la etiqueta, la hemos pintado y hemos plantado una planta. Y mira qué maceta, ¿no? Pues esto sería una manera de reutilizar, de alargar la vida de los productos que consumimos. Entonces, esta sería una manera tremenda, ya no solo de no consumir, sino de no generar, porque te lo quedas, ¿no? Te quedas ese Ujú. producto dándole una nueva vida. Otro ejemplo muy bueno, botes de cristal. En casa, nosotros en la despensa reutilizamos todos los botes de cristal, quitamos los adhesivos y los utilizamos para guardar pues, frutos secos, semillas, harinas y demás cosas que compramos al granel, que eso también es una manera de consumir Ujú. evitando el envase. Entraría dentro de esta fase previa de reducir o repensar lo que compramos. ¿Y cuál sería después de reutilizar, Marc? Esta tienes que saber. Pues reciclar, ¿no? Efectivamente, efectivamente. La última fase sería cuando ya le hemos dado toda la vida útil que estábamos dispuestos o que queríamos, pues, o que podíamos mejor, pues toca reciclar, deshacernos de ese producto depositándolo en el contenedor que le corresponde para que se pueda volver a generar un nuevo producto a partir de ese envase como materia prima, digamos, Ujú. tratándolo y demás. Claro, todo Eh, esto está. Dime. no, te iba justo a pedir cómo lo ves esto. No, lo veo fantástico, ¿vale? Sobre todo, creo que el último paso, el de reciclar, eh, si miramos todos los pasos anteriores, es como el menos importante. Porque sí que es importante reciclar, pero si hacemos todos los pasos previos, ¿vale? Si somos conscientes de lo que estamos consumiendo, de lo que vamos a comprar, si luego somos conscientes de lo que tenemos y lo podemos llegar a reutilizar, ¿vale? Luego el paso de reciclar es como que dices, bueno, es el último paso ya que no me queda otra con esta serie de productos, ¿no? Pero siempre hay unos pasos previos que creo que son muchísimo más importantes, sobre todo el primero, que es el de pensar, el de reflexionar, bueno, el ser consciente del producto que vas a comprar y el por qué lo vas a comprar, ¿no? Y creo que eso debería haber un cambio que no sé si está siendo ya en la educación, ¿vale? En los colegios sobre todo,
que en el colegio siempre nos enseñan, al menos aquí en España, ¿no? El tema del reciclaje, a los niños les enseñan a reciclar, que si esto va en este contenedor, que si esto va en este otro, y todo esto está muy bien, pero creo que hay en estos pasos previos de piensa primero, oye, ¿por qué vas a comprar este producto si lleva una bolsa de plástico y puedes comprarte los pimientos en vez de comprarte 3 con una bolsa de plástico, comprarte los otros 3 que tienes al lado que solo son a granel, los coges y ya está, ¿no? Muchas veces pues tiramos por ahí porque es la versión fácil y venga, va, tira millas, ¿no? Pero esa versión de repensar, de pensar un poquito qué es lo que estamos haciendo, nos evitará al final pues tener que reciclar más de la cuenta sin necesidad de que tenga que ser así, ¿no? Entonces creo que en la educación, sobre todo en este caso, a tanto nosotros, ¿no? Pero sobre todo a los niños, que son los que vienen después y ya crecen sabiendo o conscientes de ello, pues si le enseñas ese tipo de conciencia, ese tipo de, oye, date cuenta de cada cosa que hagas, el por qué lo haces o el cómo lo haces, ¿no? Y a partir de aquí, pues claro, pero creo que esos puntos principales no se enseñan y son muy, muy importantes. Claro, claro, al final, o sea, se trata de reducir y reciclar, como dices, es el último paso. Lo ideal sería no tener que reciclar siquiera, Claro. realmente. Hay un concepto que a mí me encanta que se llama cradle to cradle, la traducción sería algo así como de la cuna a la cuna, que habla de la economía circular, en que los productos pues tienen, nunca salen de un círculo de la industria en la que es producción y consumo, ¿no? Entonces, lo ideal es apostar por esa economía circular. Se puede hacer incluso a nivel de viviendas. Hay un concepto que se llama Passive House, que son casas que no necesitan depender ni de red eléctrica ni incluso de suministro de agua porque si la zona lo permite, pues consumen energía solar y agua de las lluvias, incluso pues algunas tienen molinos y demás eh, sistemas de generar su propia energía, entonces pues se llaman pasivas. Es Ajá. un concepto muy interesante porque al final, justo ayer estaba viendo unos vídeos sobre este tema y decían, claro, tú en tu casa tú no ves que contamina igual que un coche, ¿no? Que sí que lo ves, que en el coche tú ves el tubo de escape y sale humo. En tu casa tú no ves la tubería, pero es que, o sea, el tubo de escape. Pero es que el tubo de escape de tu casa es la fábrica que te genera la electricidad, por ejemplo. Pero Claro. también tiene un tubo de escape tu casa. Y me gustó mucho esa comparación. Luego, para aportar soluciones y alternativas, pues vamos a ir a las alternativas al plástico, que es uno de los grandes enemigos en el tema de los residuos. Y pues como tú decías, en la compra a granel, pues simplemente es llevar bolsas de tela. Hay algunas bolsas de tela tipo rejilla, muy finitas, muy, muy cómodas para hacer tus propias compras. Hay diferentes tamaños y llevan una cuerdecita para cerrarla. Ya está. Ni siquiera necesitas cerrarla con un adhesivo, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, productos de higiene personal como los cepillos de dientes, que además se tienen que ir cambiando cada X meses. Pues al final, si todos son de plástico y tardan 1000 años en descomponerse, ¿qué estás haciendo? Podríamos empezar a llenar bañeras de cepillos de dientes. Entonces, una alternativa son, por ejemplo, los cepillos de bambú, que es biodegradable, tiene un impacto bajísimo en el medio ambiente. Entonces, pues eso es por ejemplo, una buena opción. Luego, más en higiene personal y en el tema de la menstruación, por ejemplo, pues optar por la copa menstrual o las compresas de tela en lugar de los tampones, que además pues son de plástico y no solamente es un tema de medio ambiente, sino de salud propia incluso, ¿no? Pues tenemos estas alternativas. Luego tenemos los jabones en pastilla o sólidos que al final pues nos evitan los envases y además son muy cómodos. Incluso tenemos hasta desodorantes sólidos que yo al principio, claro, acostumbrado a los típicos de spray, dije, esto sólido no sé yo cómo va a ir. Es espectacular, funcionan muy bien, se secan muy rápido, simplemente tienes que estar ligeramente húmedo o la pastilla ligeramente húmeda para que se deslice bien por tu cuerpo y te pones un desodorante súper eficiente y sobre todo muy sostenible. Los puedes guardar en cajitas de acero inoxidable o incluso si tienes ya alguna cajita de plástico, lo puedes guardar ahí o de madera, hay muchas opciones. Simplemente que lo puedas dejar secar sin tapar. Pero son una opción genial. Luego, cepillos y estropajos sin plástico,
Tanto para fregar platos como para limpiar verduras, todo eso tenemos opciones vegetales. Lo cual, pues de nuevo, muy interesante. En utensilios de cocina, pues el más famoso yo creo es el tema de las pajitas. Las Ese pajitas de es... plástico Sí, sí, las sí, sí. encuentras en todos lados. Entonces tienes alternativas de bambú, de acero inoxidable, hasta de cristal. Hasta de Ya ves. cristal. Otro típico, pues las botellas de plástico de agua, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos desde las opciones de botellas reutilizables hasta en el caso de que no te guste el agua de tu grifo porque tiene mucho cloro o por lo que sea, pues tienes la opción de poner filtros a tus grifos para poder beber de ahí sin tener que estar continuamente comprando botellas de plástico. También es una opción, sí, sí. Además, últimamente hay bastantes tipos de filtros que permiten esto, filtrar un poquito el agua del grifo. O sea que. Claro, claro. Entonces, pues es otra cosa que en general pues podemos mejorar como sociedad. Luego, Y que el para... agua del grifo es Sí, perfecta, al menos aquí en España, es perfectamente bebible y no hay ningún sí. problema, que aunque tenga un sabor más o menos, pero que está 100% comprobada que es perfectamente Pero consumible. bueno, yo también entiendo que yo he probado aguas de grifo en Cataluña que tenían mucho sabor Mm. y no es agradable. Sí, Por sí, mucho que sí. sea que cumpla los mínimos de salud, yo entiendo que en algunos lugares pues no estés satisfecha con el agua que tengas. Entonces, en esos casos, pues, una aplicación de un filtro sería una buena manera de ahorrar en botellas de plástico. Otra manera, o sea, otra opción de evitar residuos con los envoltorios. Por ejemplo, el papel de aluminio es muy contaminante y es algo muy popular envolver bocadillos con papel de aluminio, por ejemplo. Entonces, existen Ujú. envoltorios reutilizables de tela, algunos sí que una película de plástico por si tiene aceite o cualquier otro tipo de líquido que nos pueda, yo qué sé, como pringar más o hacer que traspase la tela, pero aún así estamos comparando un producto que puede durar muchos años con papel de aluminio que es de usar y tirar, Claro. súper contaminante y no se puede reciclar, ¿no? Por ejemplo. Luego, en este tema de la comida, cuando nos vamos por ahí, también los tuppers. Pues obviamente llevarnos un tupper es una muy buena opción. Podemos utilizar los botes de cristal, como habíamos dicho antes, para hacer la compra, para llevarnos frutos secos, por ejemplo, o Ujú. incluso fruta, o directamente tuppers, que pueden ser de cristal o de plástico, pero obviamente pues siempre va a ser mejor la opción de cristal. Claro. Y así a bote pronto, estos son algunos de los productos que yo creo que más fácilmente podemos reemplazar por alternativas. Importante, porque esto cuando alguien se pone con el tema del zero waste, del bajo residuo, empieza a odiar el plástico y quieres quitar de tu casa todo lo que tienes de plástico y cambiarlo por de cristal o de acero inoxidable y tal. Realmente eso no es una buena idea, pues si tú tienes tuppers de plástico en tu casa que Sí, están bien, tirarlos a la basura iría en contra de reutilizarlos, ¿no? O sea que claro. realmente, aunque, o sea, el enemigo es el plástico nuevo que entra, ¿vale? El que ya tenemos, lo ideal es alargar su vida para no generar ese residuo. Sí. Además, a ver, y otra cosa importante, no hay que obsesionarse porque, o sea, deshacernos al 100% del plástico es imposible. O sea, partiendo de la base de que es imposible, porque estos mismos auriculares ya tienen plástico, el mismo ordenador que te vayas a comprar ya tiene plástico, o la gran mayoría de los productos que podemos adquirir ya tienen algo de plástico. Entonces, no digo que el plástico sea malo, sino que es lo que comentabas tú. Lo que sí es malo es no ser consciente de todo ello. Entonces, intentar reducir al máximo todos aquellos productos que podamos comprar sin tener que consumir ese plástico. Sí, sí, está claro que actualmente hay algunas cosas que vamos a consumir que no vamos a tener la alternativa, pero en todas las que tenemos la alternativa sí que es importante que las prioricemos. Respecto a los precios, que es algo muy común de analizar, que dices, bueno, pues es que 100 pajitas de plástico me cuestan 1 euro.
y una reutilizable me cuesta lo mismo que 100, ¿vale? Pongamos, o más. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta, uno, el coste invisible del impacto al medio ambiente, y luego que es reutilizable, que es que estamos hablando de algo que vas a utilizar durante mucho tiempo, entonces estarás amortizándola por usos. Si un plástico de un solo uso te sale a 10 céntimos, pues si algo te vale 1 euro pero lo utilizas 10 veces también te sale el uso a 10 céntimos. Sí, sí, está claro. Está O sea claro. que al final tenemos que tener en cuenta eso también. Y así de primeras, bueno, me gustaría también comentar ahora, por el contexto actual, que las mascarillas, por ejemplo, pues también lo ideal es utilizar mascarillas reutilizables. Los guantes de látex, pues intentemos priorizar antes el utilizar geles en envases reutilizables también, en lugar de cada día utilizar un guante de látex y tirarlo, o uno o varios, y lo mismo con las mascarillas, obviamente. Sí, 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 sí. Bueno, yo hace nada, mira, me compré, además subí una foto en Instagram, que por cierto, vamos a hacer la publicidad, Instagram El Gusano Vegano, Instagram dase.es, ya puestos, ¿no? Pues hice una publicación en Instagram en el que pues acababa de comprar eso, unas mascarillas de estas reutilizables, bueno, de tela, que sí, sí, sí. Una amiga Claro, mía claro. que las hace y sí, sí. Qué fantástico, qué fantástico. Además, comercio local, ¿no? Hombre, claro, totalmente, sí, sí. Muy Claro, que de bien. hecho esto no lo hemos comentado, pero estaría muy vinculado también. Obviamente, a nivel de la ecología, pues el tema de comprar de proximidad, comercio justo, eh, ecológico y demás, pues son otros factores muy importantes. A veces, cuando se suman todos estos factores, es difícil saber cuál es la opción realmente más ecológica, porque a veces algo tiene plástico, pero, o sea, no tiene plástico, pero está hecho en China. Eh, por poner un ejemplo no muy, muy común, y en unas condiciones X. Entonces, claro, ostras, es más sostenible. Chin, chin, chin. La Claro. sostenibilidad en realidad engloba la ecología, engloba la economía, engloba varios factores. Sí, no es fácil, no es fácil. Pero bueno, es una cosa que creo que hay que ir a hacerlo, haciéndolo paulatinamente, poquito a poco, ir haciendo cambios. Yo creo que el cambio más sencillo y más fácil es hacerlo en la cesta de la compra, que es lo más simple. Y luego a partir de aquí, pues ya si te quieres complicar un poquito más, pues sí que ya puedes seguir buscando otras formas de, pues, de mejorar o de cambiar, pues yo qué sé, en tu vivienda, en tu día a día. Pero sí que es verdad que lo más fácil de buenas a primeras es eso, la cesta de la compra, que creo que es donde Totalmente. más Y impacta. además, con 4 productos como alternativos al plástico, ¿no? Reutilizables, realmente haces un impacto tremendo, Mm. tremendo. Sí, sí. Además, en que es que no hace falta irse a tiendas especializadas, ¿eh? Que en el mismo supermercado tú puedes comprar los tomates a granel, puedes comprar las patatas a granel, puedes comprarlo prácticamente, bueno, prácticamente no, pero todo lo que es fruta y verdura lo puedes comprar a granel. Entonces, pues bueno, no te cuesta nada en vez de coger la bolsa de plástico que te ofrecen en el supermercado, pues coger la bolsa que tú ya llevas Que de... ahora he visto que hay algunas que son como, pone que son Sí, compostables y tal, pero realmente es un residuo, mm, ¿vale? Volvemos un poco a lo de antes, o sea, claro. es obviamente mejor que la de plástico, pero es un residuo. Entonces, utilizar una bolsa biodegradable, lo que tú quieras, para 1 minuto tampoco tiene sentido, ¿vale? Nosotros, en los casos en que a lo mejor hemos hecho más compra de la prevista y hemos utilizado alguna de esas bolsas compostables, luego la guardamos porque es Ujú, una bolsa. claro. Es lo que decíamos con el plástico que ya tengas en casa, lo reutilizamos. Nosotros realmente reutilizamos hasta el envase de papel de la barra de pan cuando lo compramos, si no, también lo hacemos en casa, pero intentamos reutilizar prácticamente todo eso, cajas de cartón de productos que te llegan, pues todas estas cosas, en la medida de lo posible, seguramente, y más hoy en día, vas a tener que hacer un envío de un producto y te Claro. va a faltar algo de meterlo. Entonces, pues está bien reutilizar al máximo todo, todo. Mm. Porque ahora pregunta, para dos personas, en tu caso, ¿cuántas bolsas de estas de reja tenéis para hacer la compra semanal, por ejemplo? ¿Hacéis compra semanal o compra...? Sí, más o menos semanal. Tenemos más de las que necesitamos. Igual tenemos 15 bolsas Vale. de estas de rejilla, pero siempre nos sobran, no nos las llevamos todas. Pero así también
algunas igual se caen en la lavadora y nos echamos otras. Vale, bueno, más que nada para hacerse una idea de pues que con 3 no vas a pasar, que posiblemente necesites más, ¿no? Claro, bueno, Eso piensa digo que para pesar los alimentos necesitarás una bolsa por grupo de alimentos, una para tomates, una para no sé qué, si lo quieres hacer fácil claro, para el personal claro. del supermercado, en el caso de que compres allí. Entonces, lo ideal es una bolsa, pues, ¿qué compras? Patatas, una bolsa, alcachofas, otra bolsa, plátanos, no hace falta, tienen su piel, ya no Claro. hace falta que tengan ni plástico ni bolsa. Yo qué sé, tomates, nosotros los tomates a veces no los ponemos ni en bolsa también. El tomate de rama, Sí, la ya va rama ya los todo. une. Claro. Ya está, pones la pegatina y ya está. Sí, sí, sí. Total. Muy bien, muy bien. Pues nada, un tema muy interesante que seguro que más adelante volverá a salir y en más profundidad. Y, y nada, yo me ha gustado mucho. Creo que es muy importante ser un poco más conscientes, ya no solo pues, de lo que hablábamos, ¿no? De ser vegano y ser consciente en el plato de lo que comemos, si comemos carne o pescado, o comemos productos de origen animal, o sino que si estamos consumiendo de forma un poquito más sostenible. Aquí me gustaría poner un poco una comparación para poner las cosas también un poco en su sitio, ¿vale? Aunque todas suman y todas son importantes, a la hora de priorizar, es importante destacar que la industria ganadera es la más contaminante del mundo, ¿vale? Entonces, cuando alguien dice, bueno, ya, yo no consumo plástico, pero sí que como animales, ¿no? Por ejemplo, pues es genial todo ese camino que has hecho para no consumir apenas plástico o Mm, nada, entre comillas, y demás, pero es verdad que el tema de la industria ganadera y pesquera, pues tiene un impacto medioambiental mucho mayor. Entonces, a la hora de, por ejemplo, se critica mucho de los productos veganos precocinados, o no solo precocinados, el tofu o el seitán, mm, eh, que vienen en plástico. Es verdad que lo ideal es que te lo hagas tú mismo y sí. evites esos envases, pero el impacto de una bandeja de carne, de una bandeja de plástico con carne a una bandeja de plástico con tofu, por poner un ejemplo, pues es mucho mayor el de carne, incluso aunque fuera carne al granel. Entonces, sí que me gusta ponerlo en perspectiva, decir, lo mejor que puedes hacer para el planeta es hacerte vegan. Sí, sí, eso sí que está claro. Bueno, al final es ser consciente, es lo que decíamos, ¿no? Pensar el porqué y el para qué de las cosas y ya está, sí, sí. Eso es. Muy bien, pues Dase, no sé cómo lo ves, yo creo que es un tema que ya lo hemos tocado así un poquito de Me forma... gusta mucho. Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 8 de la mañana. Eso es. Y nada, a tope, a seguir veganizando el mundo. Eso es. Un abrazo muy fuerte. Chao. Un abrazo, Dase. Hasta luego.